Es tiempo de elecciones y a varios por estos días les quita el sueño llegar hasta el municipio en el próximo mes de octubre, como por ejemplo a los actuales concejales que al parecer les quedó gustando el cargo y como el que tiene mantiene, apuestan por la reelección. Pero como usted sabe, la memoria es frágil y de seguro no se debe acordar de algunos episodios bochornosos protagonizados por nuestro honorable cuerpo de concejales con las que llegan hasta estas elecciones y que a continuación pasaremos a recordar. Corría el año 2010 cuando al parecer el actual concejal Guillermo Cejas, haciendo caso omiso a cuánta campaña de prevención existía, fue sorprendido manejando en estado de ebriedad por el sector sur de la ciudad. Según publicaciones de la época, el edil fue esposado entre aplausos que brotaron espontáneamente de parte de los casi 200 curiosos que se encontraban en el lugar, aludiendo a que todos somos iguales ante la ley. Según los informes pertinentes, 2 gramos de alcohol en la sangre confirmaban el manejo en estado de ebriedad de Cejas, quien a casi 6 años de este episodio nos cuenta las dolorosas consecuencias que le trajo su comportamiento. En lo personal, uno cuando está en política sabe que tiene que tener piel de chancho en esto, que iban a venir críticas. La familia un poco más afectada, pero en estricto rigor fue un momento que fue duro, complicado, de mucho arrepentimiento, y tanto así que nunca más volví a manejar hasta el día de hoy. Según Cejas, nunca más manejó, quien además de la retención de su licencia por 3 años, se le penalizó con una donación de 2 millones de pesos a un centro de jóvenes con problemas conductuales. A sabiendas de los altos índices de muertes por conducción en estado de ebriedad, el concejal admite irresponsabilidad y agradece no haber involucrado a terceros. Afortunadamente agradezco a Dios que no cometí ningún accidente, ninguna persona resultó herida, que fue un control policial, y es un hecho muy difícil que no se lo doy a nadie, y espero que nunca más nadie maneje en estado de ebriedad. Consejo que fíjese quiso hacer extenso evitando que otros cometieran este error, pasando el dato por Twitter el año 2014 del control que realizaba Carabineros en Avenida Prat, situación que enardeció las redes sociales. Hace algunos días, parte de la Comisión Engel y del Consejo para la Transparencia pidió a los partidos políticos inhabilitar a candidatos por antecedentes judiciales. Según el CERVEL, solo pueden llegar hasta esa instancia los que cumplan penas aflictivas. Los ciudadanos quedan inhabilitados como candidatos cuando son condenados a un delito que merezca pena aflictiva. Y cuando eso ocurre, los tribunales deben informarnos, porque tienen la obligación legal de hacerlo, acerca de esta condena y nosotros los inhabilitamos automáticamente. De tal manera que los candidatos que hoy día están aceptados como tales no tienen reproche desde ese punto de vista. Ya lo escuchó, como Cejas no cometió un crimen, no cumplió presidio ni confinamiento, puede ir tranquilamente por la reelección. Siguiendo con nuestra investigación, Felipe Arenas, uno de los candidatos más jóvenes del Consejo, también se ha visto envuelto en polémicas como, por ejemplo, los millonarios viajes del municipio en el 2014 que salieron a la luz pública durante el año pasado y que en concepto de comisiones y representaciones alcanzó un 64% en gasto de viáticos. ¿Quiénes estuvieron involucrados? Nada más ni nada menos que Arenas y otro que se repite el plato, Guillermo Cejas. Tanto es así que este fotomontaje de la época lo sitúa en una paradisíaca playa del Caribe. En esta gráfica, emitida por la Dirección de Administración y Finanzas del municipio, se puede apreciar las abultadas sumas de estos concejales que entre los dos sobrepasan los 20 millones de pesos. Entonces, ¿qué fue de la promesa de campaña del concejal Felipe Arenas, en la cual se comprometía a no viajar durante su gestión?
y hoy día va a entrar gente joven con ganas de trabajar, que no van a estar viajando por todo el mundo a costa de todos nosotros, sino que venimos a ayudar a la gente. Yo la verdad de las cosas expliqué cuál fue el motivo de los viajes que yo específicamente realicé. El primer año que fui concejal cumplí absolutamente a cabalidad mi promesa, luego salió en aplicación la ley 20.742 que nos entrega más facultades a los concejales y lo cierto es que yo estoy trabajando para ser alcalde de mi comuna y evidentemente yo tengo que realizar los nexos que sean importantes y que han sido súper específicos. El único viaje importante que realicé fue precisamente por los corredores bioceánicos y yo me devolví por tierra. Viajes que según Arenas realizó en el marco de las facultades que les permitía la ley 20.742, la que autoriza la representación protocolar del alcalde a través de los concejales. A pesar de esto y justificar sus periplos como una evidente campaña para la alcaldía el año 2020, pide perdón para los que creyeron en él y que de alguna manera defraudó. Nosotros la verdad es que yo estoy con la conciencia absolutamente tranquila y si en algún momento mis electores, y yo se lo he dicho a ellos permanentemente en la radio porque yo no le tengo miedo a enfrentar las preguntas de los electores, si los electores se sintieron defraudados al sentir que este concejal de cierta manera no cumplió, yo les pido perdón a mis electores, pero yo siento que yo estoy trabajando para ser alcalde de mi comuna y evidentemente tengo que tener los nexos necesarios. Para mí es un orgullo poder representar como de cierta manera alcalde subrogante a mi comuna porque yo estoy trabajando para ser alcalde de mi comuna y lo voy a hacer el 2020 precisamente por eso hay personas que hoy día están tan temerosas y tan nerviosas de que un concejal joven, independiente, sin estas ataduras políticas, hoy día tenga tanto apoyo ciudadano como lo tenemos nosotros y por eso están tan preocupados de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Como él mismo señala, joven, independiente y sin ataduras políticas, así se define un hombre que en algún momento muy ligado estuvo al sorismo y aunque confiesa que su acercamiento hacia Soria fue por una admiración política, hoy el distanciamiento con ese sector es innegable. Yo me he dado cuenta en estos 4 años como concejal que ya he trabajado más cercano, digamos lo profesional que tiene que ver en el trabajo del propio consejo, me he dado cuenta que lamentablemente el alcalde y su familia no está a la altura de conducir una ciudad como Iquique. Somos la tercera comuna más rica de Chile y lamentablemente somos la antepenúltima en cómo se invierten esos recursos y es precisamente por la malversación, por la falta de preocupación, la falta de competencia, la falta de profesionalismo. Es cosa de ver el emblemático Parque Playa Brava, el Parque Sucupira 2. Hoy día precisamente ese parque está abandonado, retrasado, están con más de 10 veces el presupuesto inicial y eso obviamente habla de la tónica de esta administración municipal que yo no la comparto. ¿Ya se le refrescó la memoria? Él es Felipe Arenas, este joven político que un día se levantó siendo UDI, se acostó siendo sorista y que vuelve a la palestra como independiente, apostándolo todo por una nueva reelección. Miembro activo del Partido Comunista, dirigente histórico del gremio de los profesores y actual concejal a reelección por Iquique, ese es Pedro Cisternas, edil que tampoco ha estado exento de algunas situaciones. Conocida es la agitación mediática y social que ha movilizado a nuestro país durante el último tiempo respecto de las marchas que buscan terminar con el actual sistema de pensiones, situación que involucra muy de cerca al actual concejal, ya que aunque usted no lo crea, desempeñó labores como jefe local durante 4 años en la extinta AFP Magister, contradictorio por decirlo menos. Entonces, en base a mis estudios en economía, fui contactado para hacerme cargo de la agencia de la AFP Magister, que tuvo existencia hasta el año 2004 en el país. Y tenía que ver básicamente con una percepción que tuvo el gremialismo y el sindicalismo chileno a comienzos de los años 90, en que nos oponíamos al sistema, como siempre lo hicimos, de pensiones en Chile, pero era posible que los trabajadores administraran sus propios fondos. ¿De qué manera? De que los gremios asumieran la propiedad de distintas AFP. Y así lo hicieron los 3 sindicatos de Chuquicamata, el 1, 2 y 3, que tuvieron la AFP Futuro, los gremios de las empresas eléctricas y telecomunicaciones, que crearon la AFP Fomenta, los trabajadores del Banco del Estado, que crearon la AFP Aporta, y los profesores que crearon la AFP Magister. Esta AFP perteneciente al Colegio de Profesores tenía como propósito producir un quiebre en el sistema de pensiones apostando por que los mismos trabajadores tomaran el control de estas empresas. Luego de un par de años de funcionamiento, finalmente ese barco no pudo salir a flote. Lo que no tuvimos en cuenta
es que las llamadas economías de escala crearon monstruos de AFP por el número de afiliados y a través de la rebaja de comisiones fueron quebrando a los demás. Recordemos que en Chile, en la década de los 80 y comienzos de los 90, llegaron a existir 25 AFP, para luego quedar hoy día 6. Entonces los gremios, erróneamente digo, porque la experiencia así lo demostró, creyeron que podían quebrar el sistema tomando los trabajadores la propiedad de la AFP, y se demostró que la voracidad de los tiburones y las economías llamadas economías de escala pudieron más e hicieron quebrar a toda esta AFP, y así sucumbió también la AFP de los profesores, que era una sociedad anónima cerrada, que era de propiedad del Colegio de Profesores de Chile. Por último y no menos importante, llegamos hasta el concejal y candidato a alcalde por el sorismo Mauricio Soria, quitadito de bulla y sin actuaciones sobresalientes. Ese es el perfil del más pequeño del clan Soria, quien ha tenido que construir una carrera política para mantener en el tiempo la obra de su padre, dejando de lado, aunque usted no lo crea, una prematura carrera futbolística que lo mantuvo como arquero de Deportes Iquique. Frente a la pregunta de una eventual victoria en octubre próximo, así responde. Obviamente que somos personas distintas. Mi padre, un político con más de 50 años de experiencia, reconocido nacional e internacionalmente, aparte localmente. Bueno, yo tengo que también tener una diferencia generacional, que eso también va dentro de la parte de cómo se va a llevar en sí, los matices que va a tener en sí la municipalidad. Obviamente somos dos personas distintas, pero yo estoy convencido del proyecto, el proyecto es el mismo. Cuando hablamos del proyecto de la ciudad, es el mismo, seguimos apuntando a lo mismo y seguimos trabajando porque yo soy parte de ese proyecto. Ser hijo de Jorge Soria no debe ser fácil respecto de lo que representa en el mundo político. Es ahí donde surge la pregunta: ¿se estigmatizará la carrera de Mauricio al ser hijo de, y estará a la sombra de un apellido que causa más de un resquemor? Bueno, sombra no, yo estoy orgulloso que mi padre, trabajar al lado de mi padre y que mi padre me apoye, como familia. Estoy orgulloso de poder y tener la suerte, gracias a Dios, de tener un padre, poder conversar, poder trabajar codo a codo con él, ¿ya? Y además, en esta oportunidad, él va a ser también, no va a dejar la política, él va a ser una persona que va a seguir una persona activa en el quehacer iquiqueño, regional y nacional. Así las cosas, de alguna u otra manera, todos estos candidatos han protagonizado una que otra situación que usted, y previo a las elecciones, debe recordar. Y como nos gusta ayudarlo a refrescar su memoria, estaremos atentos a más situaciones de las que hayan sido protagonistas estos candidatos en nuestras próximas ediciones para verificar si pasan o no la prueba de la blancura.